Ser podcast. Episodio 73. Paula Iglesias. Contra el odio. Hola a todos, ¿qué tal, Nerea? Muy bien, otra vez aquí esta semana. Como ya os hemos venido contando en las últimas semanas, hay cambios en lo normal. A partir de este episodio estaremos con vosotros todos los lunes, eso sí, en un formato un poquito más reducido. Hay más cambios que iréis conociendo poquito a poco. Ya os adelantamos, por ejemplo, que a partir de ahora el cierre de cada episodio combinará las columnas que iban hasta ahora con espacios abiertos a la memoria del colectivo y a todo lo que tenga que ver con la cultura LGTBIQ+. Arrancamos y con todas esas novedades. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Parece existir un acuerdo sobre que 100 días es el plazo mínimo para empezar a valorar la labor de alguien que ha accedido a un cargo de responsabilidad. Nuestra invitada de este episodio ha superado ya los 100 días y por eso nosotros hemos decidido invitarla para hacer un primer balance. Lo hicimos hace unos meses con su antecesora Uge Sangil, cuando dejó el cargo después de 4 años, y es que la labor que tiene no es nada fácil. Por la presidencia que ella ocupa han pasado los principales nombres del activismo LGTBI+ en nuestro país: Miguel Ángel Sánchez, Armand de Fluvià, Mili Hernández, Pedro Cerolo o Boti García Rodrigo son solo algunos de los nombres que han formado parte de esa lista. Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, ¿qué tal? Bien, ahora habéis dicho estos nombres imponen, la verdad. Claro, la verdad es que me doy repaso. Y faltan algunos, ¿eh? Sí. Claro, esto te íbamos a preguntar. ¿Qué nivel de responsabilidad supone tener tremenda lista de antecesores y antecesoras? Pues la verdad que el listón está alto, ¿eh? Altito. No es fácil decidirse a ocupar la presidencia y además con ese listón, pero bueno, también es verdad que he podido aprender mucho de esos nombres, que bueno, que a pesar de la juventud que ya empieza a dejar atrás, hace 10 años ya, a lo tonto que entré en Federación de la mano de Jesús Generelo, siendo consciente de la responsabilidad que tengo, pero también rodeada de un buen equipo, que eso es súper importante. Paula, pasados estos meses, ¿qué balance se puede hacer desde tu llegada a la presidencia? Yo creo que estamos en un momento agridulce, ¿no? Yo recojo muchos frutos de todo el trabajo con UGE, que además pude estar en ese equipo, de la aprobación de la ley, de la aprobación del Real Decreto, del impulso del Pacto de Estado, pero que está entremezclado con este auge, esta situación, ¿no? de odio, pisando un poco el suelo de lo construido, pero siendo conscientes de que hay que ahora generar un muro. ¿Y cuáles son las prioridades de la Federación en este momento? Pues ahora mismo hacer ese muro, ¿no? Impulsar el Pacto de Estado, el auge de los discursos de odio y de la situación que estamos viviendo. Creo que es urgente ponerle freno y no dar un paso atrás, ¿no? A veces es como, ¿qué es lo que viene ahora, no? ¿Cuál es la conquista? Y creo que estamos en un momento que no es tanto eso, sino parar y frenar lo que está ¿De qué ocurriendo. Nos preocupa principalmente, yo creo que a todas, ¿no? Los altavoces. Yo creo que hay que empezar a meter mano en temas como las redes sociales, a la legitimidad que estamos dando a los discursos en algunos espacios que son muy importantes, como pues es que hasta instituciones públicas o no, que no nos podemos permitir que acojan eventos que están favoreciendo que se propaguen estos discursos. Vamos a hablar de esos discursos de odio enseguida, pero tenemos muy reciente el 8M y un año más hemos visto cómo el feminismo aparecía dividido. Esa división está muy relacionada con la aceptación de las mujeres trans como mujeres con todos los derechos. ¿Es reconducible la unidad o estamos condenados a ver un enfrentamiento permanente con la transfobia como elemento de discordia? Pues a mí es que no me gusta hablar de grieta porque creo que el movimiento LGTBI y el feminismo siempre han ido de la mano y siempre van a seguir estando
juntas en esto. A mí me recuerda un poco a, ahora que se cumplen los 20 años del matrimonio igualitario, a lo de que se casen pero que no lo llamen matrimonio, ¿no? Para mí es un poco eso, que no lo llamen feminismo. O sea, para mí el feminismo es el que no deja ninguna compañera atrás. O sea, creo que las mujeres trans dentro de lo que es el colectivo LGTBI son un grupo muy vulnerable, siempre lo han sido, fueron las primeras que lanzaron esa piedra para iniciar el camino del activismo, y durante todos estos años desde que lanzaron esa primera piedra han sido muy generosas, dejando que quizás haya más visibilidad y avance de derechos de otras siglas, y ahora no podemos dejarlas en el foco de la diana, ¿no? Que bueno, todo este discurso de odio siempre acaba poniendo de alguna manera a las mujeres trans en el punto de mira. También con motivo de la reivindicación del 8M, la Federación ha dado a conocer un estudio en el que se habla del doble techo de cristal, ¿no? A la hora de formar una familia para las parejas de mujeres. ¿En qué consiste este doble techo de cristal? Visibiliza un poco todas las interseccionalidades que nos enfrentamos las mujeres que además pertenecemos al colectivo LGTBI+, que además de enfrentar, bueno, pues ya las discriminaciones que supone el ser mujer en esta sociedad cis heteropatriarcal, además pues suma muchas interseccionalidades, ¿no? Por tu orientación sexual, por ser una mujer trans, por formar una familia diversa, y al final los datos indican que las familias que forman estas mujeres ingresan menos, además tienen una mayor tasa de desempleo, y todo eso pues supone barreras a la hora de enfrentarse al mundo laboral, ¿no? Incluso datos de situaciones de trato desigual en el ámbito laboral, y trabas a la hora de pues promoción y ese tipo de situaciones que luego repercuten a la hora pues de poder conciliar vida familiar, laboral y de bueno pues tener una vida satisfactoria y plena, ¿no? Se han celebrado recientemente unas jornadas de mujeres LGTBI organizadas por la Federación, en la que se ha comentado, se ha constatado, comentamos ahí las participantes, las corrientes de odio que venimos padeciendo en los últimos tiempos y que se están cebando especialmente con las mujeres. ¿En qué se traducen estas corrientes de odio en nuestro contexto? Porque estamos viendo que fuera son muchísimo más frontales y perversas, ¿no? En nuestro contexto, ¿en qué estáis viendo que se traducen? Sí, quizás ahora en nuestro contexto es más sutil, pero no deja de ser más peligroso, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo con los altavoces que hablábamos de las redes sociales y las intersecciones que nos atraviesan. Lo sufrimos como mujeres lesbianas, bisexuales, o como mujeres trans, como mujeres asexuales, ¿no? Lo sufrimos por nuestros cuerpos, lo sufrimos por la forma en la que formamos nuestras familias, y entonces hace falta estos espacios donde como mujeres podamos exponer y hablar de las cosas que nos atraviesan, de las cosas que nos están bueno, pues mermando un poco nuestra calidad de vida, que al final es que también tenemos derecho a ser y a ser en plenitud, porque a veces es verdad que se vive muy en soledad, ¿no? Y generar también estos espacios de sinergia entre mujeres, pues es importante. También en esas jornadas, las jornadas de mujeres LGTBI, se dio a conocer el proyecto Hate Media, gestionado por la Universidad de La Rioja y financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. ¿Qué es lo que nos revela ese proyecto? Dos cosas importantes. Una, que los grupos que más están recibiendo estos discursos de odio que hablábamos son las mujeres, las personas LGTBI más en general y las personas migrantes. Y luego que se está viendo que son estrategias organizadas, ¿no? Que utilizan, pues, sobre todo las redes sociales para llevar una narrativa a grupos que además, bueno, pues eso lo estamos viendo, ¿no? Que los algoritmos de redes favorecen que todos estos tipos de discurso, que además dan mucho pie a la interacción, pues se favorezcan y impacten sobre todo personas LGTBI+, mujeres y personas migrantes. ¿En qué punto se encuentra el Pacto de Estado contra los discursos de odio, Paula? Ahora mismo se están dando las comparecencias en la subcomisión de igualdad. La Federación ya tuvo su comparecencia antes de Navidad y bueno, pues están compareciendo muchas de las entidades que forman parte de ese pacto, porque nos parecía importante en el momento en el que lo impulsamos que los discursos de odio, como estábamos hablando,
impactan sobre muchos grupos que son vulnerables, ¿no? Aunque a nivel estatal la nueva ley está por encima, estamos viendo como en diversas comunidades autónomas en las que gobierna la derecha se están intentando limitar nuestros derechos. ¿Cómo podemos luchar contra esto, Paula? Pues en primer lugar denunciándolo y haciendo visible la intención de determinadas formaciones políticas de caminar hacia atrás, ¿no? Y de subirse al carro de una ola reaccionaria que está pues impactando también fuera de nuestras fronteras, y luego pues haciendo frente común también y pidiendo el posicionamiento de quienes pues históricamente se han posicionado a favor de la igualdad, que ahora tienen que hacer más explícitamente visible que lo siguen estando, ¿no? Que siguen estando al lado de los derechos humanos de todas las personas. Al final esto no es una cuestión de ideologías políticas, ni de colores, ni de partidos. Esto es una cuestión de derechos humanos que no deberían estar en la mesa de debate de nadie, ¿no? Sin duda, en la lucha por los derechos LGTBI+, hay un antes y un después de la aprobación de la llamada ley trans. Sin embargo, hay unas cuantas cuestiones que quedaron fuera. Una de ellas es el reconocimiento de las personas no binarias. ¿Vamos a poder ver pronto este reconocimiento desde el punto de vista legal? Pues no sé si pronto, pero a mí me gustaría verlo. Ojalá como presidenta, ¿no? Yo creo que es una deuda que hay desde la aprobación de la ley con las personas no binarias. Bueno, desde siempre, ¿no? Pero es verdad que es una identidad que ha sido menos visible, quizás, que afortunadamente lo está haciendo más. Creo que, aunque agota, las personas no binarias están haciendo mucha pedagogía. Yo espero que sí. Hay otras cuestiones también que estamos poniendo encima de la mesa, que pues que a raíz de la aprobación de la ley ha habido determinadas barreras a nivel burocrático, como puede ser también las personas transmigrantes y la adecuación de su documentación, y el no requisito del matrimonio para la afiliación en menores de parejas de mujeres. O sea, que estamos ahí haciendo un poco de incidencia para que aquello que no se ha desarrollado a nivel de protocolos se haga, y para aquello que no se vio reconocido, pues que no sé si a corto, pero al menos a medio plazo sí que sea así. Otra de las cuestiones pendientes es la reforma del Código Penal para criminalizar las terapias de conversión. Hay una iniciativa legislativa de la izquierda y de la Asociación contra las Terapias de Conversión en esa línea. ¿Vamos a poder ver ese cambio legislativo antes de que termine la legislatura? Yo espero que sí, porque esto está haciendo mucho daño. Además, es verdad que a nivel europeo estamos también impulsando la iniciativa europea para que sean considerados eurocrímenes. Además, pues justo en este contexto, ¿no?, en el que la ola reaccionaria pues puede hacer que esto no sea así, sería importante blindarlo, porque es la utilización pura y dura de la situación de vulnerabilidad de una persona que intenta buscar cómo poder paliar quizás un sufrimiento. No todas tenemos un contexto amable. Uh-huh. Y lo que no se puede hacer desde la profesión, y ya aquí ya no hablo solo como Paula activista, sino también desde la profesional de la psicología que soy, lo que no se puede es utilizar la situación de vulnerabilidad de una persona para hacerle creer que hay una terapia que puede llevarle a vivir mejor y a partir de ahí generarle un sufrimiento a nivel emocional y psicológico importante. El orgullo no queda demasiado lejos en el tiempo. ¿Va a cambiar algo? ¿Querrías que cambiara algo dentro del orgullo? Vemos que hay empresas que se han bajado de sus políticas de diversidad e inclusión por presiones en Estados Unidos. No sabemos si son empresas que también se van a bajar del orgullo. No sabemos si eso es... para mí es positivo. No sé cómo lo valoras tú, ¿no? Bueno, pues yo lo que espero del orgullo es que se llene de gente, que se llene de reivindicación, que se comunique bien, porque a veces es verdad que se da una imagen del orgullo que no es la real. Yo animo a la gente que vaya a la manifestación, a que vea cómo pasan pancartas y pancartas y pancartas reivindicativas de nuestras entidades, de otras entidades sociales que vienen a acompañar a
a nuestras entidades LGTBI, ¿no? Pues sindicatos, en fin, que tiene un carácter reivindicativo, que también tiene un carácter alegre, que creo que no debemos perder, porque creo que es lo que buscan, y al final la manifestación del orgullo, que es una manifestación, pero que tiene ese punto de alegría y del poder ser, y muchas veces es espejo para quien está mirando desde fuera, ¿no? Quien puede ser una Paula adolescente que ve que es posible ser feliz y ser boyera feliz, ¿no? Porque está viendo series y películas donde las bolleras siempre acaban con un final muy trágico. Entonces, bueno, pues yo creo que eso tampoco es bueno perderlo. Pues Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, muchas gracias por habernos acompañado en este primer episodio de la nueva etapa de Lo Normal. Nada, gracias a vosotros. Porque Normal es solo el programa de tu lavadora. Cuando a algunos se les olvida incluir a la Q y el más entre las letras del colectivo, están dando de lado a un montón de personas que no quedan amparadas por el paraguas de la L, de la G, de la T y de la I. Ya sabemos que lo que no se nombra no existe, y por eso queremos hablar hoy de un espectro que pasa desapercibido y que pasa prácticamente inadvertido en este grupo al que representa el más. El romanticismo se caracteriza por sentir poca o ninguna atracción romántica hacia los demás. Se habla del espectro aromántico porque, como en tantos otros casos, no estamos hablando de una uniformidad. Hay una amplia gradación que va desde el aromanticismo absoluto al alorromanticismo, que sería el extremo opuesto. Desde Ser Alcázar, en Alcázar de San Juan, nos está escuchando Noelia Salido. ¿Qué tal, Noelia? Hola, buenos días, bien. Y en Radio Salamanca está Aike Martín. ¿Qué tal, Aike? Muy bien, gracias. Como decíamos, el aromanticismo no es uniforme, así que vamos a dejar que seáis vosotros mismos quienes os identificáis. ¿Cuál sería tu caso, Noelia? En mi caso, bueno, yo soy una persona aromántica, pero alosexual. Entonces, bueno, mi historia viene atravesada mucho desde esta perspectiva y de cómo... porque hay una idea generalizada que si eres asexual eres aromántica y si eres aromántica eres asexual, ¿no? Además que soy bisexual y pues como que influye muchísimo más el tema de al ser bisexual también tengo que ser o birromántica o por lo menos sentir atracción romántica. Y el descubrimiento de ello para mí ha sido un proceso largo, porque en mi vida sí que he tenido parejas y relaciones, pero desde un inicio pensando que sí que eran relaciones románticas, hasta un posterior poder analizar mis relaciones y mis formas de sentir y descubrir este romanticismo. ¿Y cuál es tu caso, Aike? Cuéntanos un poco de ti. Buenas, pues yo me identifico como persona tanto romántica como asexual, con lo que, bueno, pues sí, si nos imagináramos un espectro, ¿no? Como decíais anteriormente, que es un espectro muy grande, el romanticismo, yo creo que me sitúo bastante en un extremo, ¿no? Nunca he sentido atracción romántica ni sexual hacia nadie. Como bien decía Noelia, mucha gente piensa que son cosas que van de la mano, ¿no? La atracción sexual y la romántica, en mi caso es así, no siento atracción ni sexual ni romántica hacia nadie, y bueno, ha sido así desde que tengo memoria. Entonces, por suerte o por desgracia, nunca he tenido pareja, lo cual, bueno, en cierto sentido me ha ahorrado muchos problemas, ¿no? Porque cuando eres una persona romántica pero no asexual y viceversa, plantea muchos problemas en las relaciones, muchas veces porque la gente no lo entiende, es difícil encontrar gente que sea suficientemente abierta, ¿no? Como para plantearse estas cuestiones, para estar contigo. ¿Estaríamos hablando de una mayor o menor capacidad para enamorarse o el término va más allá cuando hablamos de romanticismo? Ya no solo hablamos de una menor frecuencia, ¿no? O de una nula atracción romántica, sino que hablamos de todos los tipos de relaciones que existen. Por ejemplo, una persona romántica, aunque no se enamore de otra persona, sí que puede sentir muchísimos tipos de afecto. De esto, bueno, probablemente Noelia nos sabrá contar un poco mejor, ¿no? Porque ella sí que ha tenido alguna relación, yo no he tenido ninguna. Hay gente que me atrae pues por la estética que llevan, ¿no? No es una atracción física ni es una atracción romántica, pero bueno, pues a ver, tengo ojos, ¿no? Es algo que me pregunta mucho la gente. Si eres aromántica, no te gusta a nadie, es como, a ver, yo puedo ver una persona y puedo ver que es guapa, otra cosa es que me atraiga. Bueno, hay muchísimos tipos de amor, ¿no? A mí me gusta pensar que hay tantos tipos de amor como tipos de persona. ¿Y por qué hablamos de espectro? Hemos visto que dependiendo de la fuente esos grados pueden ser mayores o menores, ¿no? Sí, efectivamente, eso es como la atracción, la orientación, ¿no? No solo
puede atraer o los hombres o las mujeres, hay mucho más espectro dentro, está el espectro de la bisexualidad ahí. En estos casos igual no puedes o 100% sentir atracción romántica o 100% no sentirla, sino que puedes sentirla por diferentes motivos. Puedes sentir, por ejemplo, puedes llegar a sentir atracción romántica si conoces mucho a la persona, que eso sería el de mi romanticismo, por ejemplo, ¿no? Si cuando ya consigues generar un vínculo con esa persona, por otros aspectos, entonces ahí es cuando a lo mejor nace esa atracción romántica. Yo recuerdo, si me permitís la anécdota, cuando estaba descubriendo mi identidad, que me confundía muchísimo porque yo no entendía lo que era el romance, porque para mí era todo lo mismo. Yo veía a una persona que me caía muy bien, ¿no? Un amigo, una amiga muy cercana, y pensaba, bueno, ¿esto será que me he enamorado? Y luego me decían, no, pero para enamorarte tienes que sentir tal. Y entonces yo empecé a analizar la forma en la que me sentía con respecto a muchísima gente, ¿no? Con quién me gusta estar, con quién no. Alguna vez he sentido mariposas en el estómago, todo eso que ves en las películas, en los libros. Al final lo único que saqué en claro fue que creo que una de las razones por las que nos cuesta tanto entender que el romanticismo es un espectro es porque, irónicamente, el romance en sí mismo también es un espectro y la forma en la que cada persona lo siente es muy diferente. Hay personas que no se enamoran a primera vista, ¿no? Es algo que yo nunca he conseguido entender, sigo sin entender, ¿no? Ese concepto de amor a primera vista. Una persona demirromántica, por ejemplo, ese amor a primera vista no lo sentiría nunca, pero sí que podría enamorarse de otra persona cuando ya hay una conexión emocional. De la misma forma, probablemente haya mucha gente que sea pues gris romántica, que es otra parte del espectro, ¿no? En la que una persona podría sentir atracción romántica hacia otra, pero bajo circunstancias muy concretas, con tal vez menor intensidad, depende mucho de la persona, ¿no? Otra cosa que suele pasar es que se identifica romanticismo con asexualidad y para nada son términos equivalentes, ¿no? No son lo mismo. En mi caso sí que soy las dos cosas, ¿no? Tanto asexual como romántica, pero debemos tener muy claro que son cosas diferentes. Hay personas que sienten atracción sexual y no romántica, hay personas que sienten atracción romántica pero no sexual. Efectivamente, es lo que estaba comentando. Aquí está mi ejemplo, ¿no? Yo tuve un problema en el momento en el que yo sabía que soy alosexual, por lo tanto sí que siento atracción sexual, y el concepto venía unido, ¿no? También al principio, ¿no? Si yo soy alosexual tendría que ser aloromántica también, pero concebía en mí como un conflicto y tuve que aprender a separar esto, que las atracciones no tienen por qué ir dadas de la mano. Yo he tenido parejas y bueno, pues a día de hoy si me escuchan estas parejas, pues a lo mejor se podrían sentir engañadas en el momento en el que esa relación que vivimos a lo mejor sí que se estaba viviendo desde una vista romántica, pero una vez analizada esta relación desde mi perspectiva de conocimiento y de saber y de ser sincera con lo que yo podía estar sintiendo en esos momentos, me di cuenta que para mí no se estaba existiendo esa atracción romántica. Pero es cierto que a mí las películas, los libros y cualquier persona que hablaba de relaciones me unía la atracción sexual con la romántica. Es decir, era algo que sí o sí tenía que ir de la mano. Si a ti alguien te atraía sexualmente, vale, podía atraerte sexualmente, pero si luego seguías teniendo mucho vínculo con esa persona y te llevabas muy bien, no podía ser una amistad con la que tuviese una atracción sexual y ya, sino que eso ya significaba que es que te estabas enamorando. Según vuestra experiencia como a nivel relacional y a nivel de vital, ¿no? ¿El romanticismo veis que aparece con mayor frecuencia en algún género o en alguna orientación sexual, según la gente que os rodea? No sé hasta qué punto es cierto, pero por lo que he podido observar hasta ahora, sí que veo que en la gente no binaria el porcentaje de personas asexuales o arománticas o ambas parece ser un poco mayor. Más allá de eso, una sensación que me da a veces, no sé si es, como digo, es percepción mía, pero no sé hasta qué punto es realista, creo que es más fácil visibilizarse como persona asexual o aromántica, bueno, en este caso como aromántica tal vez no, siendo mujer que siendo hombre, pero no sé si es porque conozco a más mujeres o porque realmente es así. Ahí no sabría decir la verdad. ¿Desde cuándo se tiene constancia de la existencia de personas arománticas? ¿Está documentado cuando alguien se identifica como tal por primera vez? Yo cuando me puse a investigar es cierto que no podría decirte ahora mismo, oye, pues hay documentado que la primera persona romántica que se visualizó como tal fue ni idea, porque una de las cosas que me costó muchísimo en el momento en el que yo sé que soy alosexual,
pero que posiblemente pueda ser aromántica, y entonces estoy conociéndome en ese momento, intento buscar personas como yo. Y lo único que encontraba eran movimientos activistas asexuales que hablaban del aromanticismo, pero yo necesitaba algo que los separase, y me ha costado muchísimo. Es más, a día de hoy no sabría decirte, pues conozco a esta persona que se identifica como alosexual y aromántica. Realmente a día de hoy sigo bastantes colectivos asexuales que hablan del aromanticismo, o asexuales y arománticos, pero ahora mismo no puedo decirte una persona que se identifique un poco como yo, ¿no? Y al ser comunidades, o sea, al no existir como comunidades públicas, ni en redes, ni asociaciones, y al ser un colectivo reducido, incluso dentro del propio colectivo, ¿os seguís encontrando con la incomprensión de la gente? A veces sí, a mí me pasa mucho dentro del colectivo. Claro, a mí se me junta que tengo muchas interseccionalidades, ¿no? Porque al final soy una persona no binaria, asexual, aromántica, entonces son muchas cosas, ¿no? Y no es que yo no me sienta segura, yo me siento bien en los espacios por los que navego, pero sí que me encuentro a menudo con que hay muchas preguntas que, si bien vienen del desconocimiento, ¿no?, y son bien intencionadas, hay veces que hay cuestionamientos que, además que se lo ves en la cara, ¿no?, que no lo hacen a propósito, que no va a malas, pero que si viniera de cualquier otra persona sentirías que te estaban violentando, ¿no? Personas que te preguntan cosas como, bueno, pero ¿y tú no te cierras hasta que algún día te enamores de alguien, ¿no? O gente que te pregunta cosas como, ¿pero no crees que eres muy joven? Yo personalmente algo que me he encontrado mucho es la negación de que yo pueda ser aromántica porque he tenido relaciones. Y es lo que intento explicar siempre. Tengo como una forma de escribir escrita y contar cómo yo he descubierto tanto mi bisexualidad como el aromanticismo a raíz de las relaciones que he ido viviendo. Yo me he sentido como un poco que he seguido la corriente de la sociedad porque era lo que teníamos que seguir, pero yo no estaba cómoda y no sabía detectar qué era lo que me estaba pasando. Creía que el problema era yo. Alguien que haya pasado por un cuestionamiento sobre ya sea su identidad, su orientación o cualquier parte personal ha pasado un procedimiento que creo que me puede estar entendiendo. Y a día de hoy todavía me cuesta mucho que la gente respete esa parte de mí, porque siempre tengo el pasado a mis espaldas. Y duele, cuesta. Pues Noelia Salido, Aike Martín, muchas gracias por haber compartido vuestra experiencia con nosotros y haber ayudado a conocer algo mejor lo que es el espectro romántico. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Hoy vamos a terminar abriendo un espacio para la memoria LGTBIQ+. Lo hacemos con un colaborador habitual de Lo Normal, el director del Armari de la Memoria, Pablo Hernández, con quien hoy recordamos a Joan Monleón. Es una figura que probablemente no requiera ningún tipo de presentación para la gente que ha vivido en Valencia durante los años 80, 90, 2000, pero que probablemente fuera de nuestro territorio todavía requiera alguna presentación. Monleón desarrolló una carrera escénica, musical, cinematográfica, pero sobre todo es conocido por su trayectoria televisiva, que es la que lo convirtió en una de las figuras centrales, sin duda, de la cultura popular valenciana de los 80 y 90, ¿no? Sobre todo en nuestra cadena, en Canal Nou. Desde este lugar, desde esta posición central de la cultura popular valenciana, jugó también un papel esencial en visibilizar de alguna manera las disidencias sexogenéricas. Especialmente creemos que jugó un papel en la visibilización de lo que podríamos considerar la pluma, ese amaneramiento barroco, ese exceso kitsch, ese travestismo folclórico, elementos que en el caso de Monleón van muy ligados a la expresividad que tenía como actor, ¿no? Una expresividad muy feliniana, esa actitud que era a la vez transgresora, provocadora, crítica, pero que también era muy grotesca, artificiosa, satírica. No podemos tener a Monleón, por desgracia faltó hace ya unos años, y contamos para contarnos un poco sobre Monleón con una figura también importante que es Carles Gámez, un periodista cultural, especializado en temas de diseño, de moda, de música, y lo tenemos con nosotros justamente por su proximidad a Monleón. Empezó su carrera periodística justamente por su cercanía al grupo dels Pavesos y fue durante muchos años guionista de El Show de Monleón, este éxito absoluto de la televisión valenciana, a través del cual Monleón fue dando a conocer su genial figura, ¿no? Tuvo una primera etapa de teatral, musical, y luego segundo la etapa que seguramente ha quedado más en la memoria, que es la etapa televisiva, ¿no? Como una alfombra de flor es la región valenciana. Monleón nace en el año 36, o sea que es una persona de la posguerra,
Entonces, todo lo que significa, digamos, la posguerra, de represión, de censura. Entonces, bueno, sus vías de escape. Tenía un gran archivo musical de memoria, digamos, de ir a la revista, a los teatros de revista, al cine y todo eso, ¿no? Montaron una horchatería en la Avenida del Oeste, que fue muy popular, la holandesa, ¿no? Y luego él se forma también, por otro lado, bueno, la Falla. La Falla suponía pues un escape, una vía para, bueno, pues todo lo que suponía para disfrazarse, hacer teatro, y Montleón era el gran agitador, era un animador, ¿no? Él fue el que impulsó también el concurso de teatro en su momento y todo esto. Y luego, bueno, fundan dentro de la Falla un grupo, los Pavesos, un poco amateur, un poco de esto, y ese grupo, bueno, irá evolucionando. Y bueno, estamos ya en los 74, 75, 76, ¿no? Y ya hay, digamos que hay un ambiente, ya se palpa y eso. Y bueno, es cuando se funda Espavesos, y bueno, Espavesos tuvo mucho éxito. Es decir, el primer disco sale en el 76, A la Nostra Gent, luego El Pardal de San Joan, Valencia, Estambul, Constantinópolis. Tuvieron mucho éxito, todos tenían su espectáculo, un poco siguiendo el modelo de La Trinca, lo que estaba haciendo La Trinca en Barcelona. Pues aquí, yo me inventé una cosa que era el espagueti cançó, es decir, que hacíamos una cosa como un poco híbrida y eso, porque se mezclaba la varieté, la revista, la canción popular, el folk y todo eso recuperaba. Bueno, había ahí un melting pot. Yo creo que, bueno, Montleón ahí poco a poco, bueno, se fue desinhibiendo, y en los espectáculos, la prueba tienes, bueno, su personaje más popular fue cuando hizo eso, la representación de la fallera, ¿no? Sí. Que cantaba la horchatera valenciana. Horchatera Valencia, ojos de noche serena, con tu boca color grana, ay morena, das la pena sin querer. Hubo dos actuaciones, dos conciertos o dos eventos que yo creo que fueron muy significativos. Uno fueron las jornadas anarquistas de Barcelona, las famosas jornadas en las que participa Ocaña y se desnuda y acaba haciendo pipí allí, bueno, todo Nazario, lo otro, no sé cuánto, y los Pavesos fueron invitados. Y luego el Canet Rock del 76, habían varios escenarios y los Pavesos los pasaron un poco, digamos, estaban en un escenario un poco marginal, era una especie de envelat, pero fue tal el alboroto que se montó que la gente de abajo empezó a decir, allá arriba están pasando cosas muy fuertes, y empezaron a subir, que todos donde abajo pues actuaba Triana, Iceberg, no sé, la Rondalla de la Costa, grupos Pau Riba y cosas de esas, y los Pavesos arriba que se armaron. También es verdad que los Pavesos eran un poco anárquicos. Els peixos s'han ofegat i les cotxes ja no venen, per no quedar ja no queden ni pins ni palmeres per oxigenar. Y la Champan, que yo recuerdo una noche, Montleón y la Champan, con una especie de vis a vis allí, fuera un duelo de folclóricas. Creo que iban los dos vestidos de fallera, ¿no? Los dos vestidos, y haciéndose réplicas y todo esto. Recuerdo una de las noches de los marchadores que vino la banda de la Ollería, y acabó la banda de la Ollería tocando, abrieron las puertas del Micalet, siguió tocando por todo a las 3, estamos hablando de las 3 o 4 de la mañana. Aunque de sed yo me muero. La televisión, la verdad es que él, bueno, tenía que hacer un personaje más contenido. Sí. Pensaba que era en una franja que era familiar, a las 8, de 8 a 9, ¿no? Antes del noticiario, ¿no? Entonces acabó siendo, digamos, un personaje, digamos, muy familiar para toda la familia. Para todo el Gustaba público. A todo el público, bueno, pues todo lo que había, la rueda de la fortuna, en este caso que era una paella, pues, jugando con cosas, digamos, muy tópicas, pero que funcionaba. Las mismas chaquetas famosas de Montleón, que era un poco histriónico, hablando y moviéndose y todo esto. Con tu boca color grana, ay morena, das la pena sin querer. Horchatera valenciana, tú embrujaste la bebida, que en principio da la vida y enseguida da más ganas de beber.
Hace 3 años se emitía el primer episodio de Lo Normal. 73 episodios después, aquí seguimos con la misma ilusión que el primer día. Vamos a seguir siendo un punto de encuentro para todas las gentes que formamos parte del colectivo LGTBIQ+. Despedimos este episodio en compañía de José María Sendra, María Jesús Rodríguez y Luis Miguel Ortiz. Hasta pronto. Chao. Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, José María Sendra. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.